Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Como buen martes, hoy nos toca revisar cómo vamos en la parte económica, cómo estamos avanzando a favor pues de construir estos mecanismos en los que como ciudadanía identifiquemos qué podemos hacer, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestras actividades profesionales, cómo las vamos a poder reactivar, cómo podemos seguir generando o siendo productivos en este home office. Y bueno, estamos esperando un poco más a que se pueda conectar nuestro querido amigo Michel Chaín, porque ya ven que acaba de caer un aguacero terrible y pues a todos nos generó un poquito de conflicto por ahí. Ya saben que con esto de que pues el internet no tiene palabra, nos costó un poquito de trabajo pues poder arrancar la conexión, pero en unos minutos más estará por acá con nosotras. Y como todas las noches, me da muchísimo gusto poder darte la bienvenida, querida amiga Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres, en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta, y pues enviarte un abrazo, un beso virtual, y a todas las personas que ya se van conectando a través de la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por hacer posible este espacio que fue creado justamente para que sigamos en contacto y sigamos construyendo comunidad juntas y juntos. Así es, amiga, al contrario, el gusto es mío de poder estar aquí como todos los días, de lunes a viernes contigo y por supuesto con Mitch ahora que se pueda conectar. Como bien lo dices, cayó un diluvio, una tormenta que ya hacía falta, la verdad es que había tantas cosas en el ambiente, el tema de las alergias, que también es bueno que de repente llueva y todo un poco vuelva a estar a ras de tierra para que no esté en el ambiente todo lo que respiramos. Y bueno, como tú bien lo dices, martes de análisis económico, hay muchísimas cosas nuevamente sobre la mesa que Mitch nos estará platicando. Hoy, por ejemplo, uno de los temas en materia económica, con todo lo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el tema de las cámaras empresariales. Hoy nombra Coparmex a Javier Lozano, ex secretario federal, también senador, lo nombra vocero justamente de las cámaras empresariales. Entonces, bueno, un poco, no un poco, mucho seguramente esto será un tema. Como bien lo sabemos, Javier Lozano es un hombre que tiene muy buena discursiva, que además tiene muchísimo tráfico en Twitter, sobre todo en donde está el círculo rojo, en donde se mantiene la conversación. No es la primera vez que tiene la figura de vocero o de encargado de algún tema de comunicación, tanto de partido como de iniciativa privada, y también sus propias redes de manera individual. Bueno, pues siempre tiene muchísimo tráfico. Es un hombre polémico, es un hombre que genera pasiones, es un hombre que ha hecho además ya famoso el hashtag no sean ordinarios, y es un hombre que sigue estando vigente. Creo que el hecho de que ahora sea nombrado vocero de Coparmex, repito, dará mucho de qué hablar y se estará generando un contraste y una comunicación interesante a través de las redes sociales. Porque también, hay que decirlo, Javier Lozano no es ningún improvisado. Javier tiene datos, tiene información, y creo que esto será un tema. Hoy ya están las notas alrededor de este tema, y lo comento porque, bueno, finalmente Javier Lozano es poblano, finalmente tiene también toda una vida pública en nuestro estado, y repito, es un personaje público que está en las redes sociales. Entonces, pues seguramente va a ser bastante interesante ver cómo se empieza a desarrollar este tema de la vocería, el tema de Coparmex, el tema económico, y ya está ahorita conectándose. Ella me mandó la solicitud, Michel Chaín ya estará ahorita con nosotras, para que podamos entonces platicar de cuál es el contexto, cómo se están dando los escenarios, y sobre todo todas las preguntas. Fíjense, todavía no llega Mitch y ya empezaron a mandar saludos, ya empezaron a mandar pues diferentes comentarios. Mitch, ¿nos escuchas? Escucho perfectamente, Edurne. Norma, supongo que andas por ahí. Sí, por ahí todavía no te veo. Un gusto saludarlas. Una disculpa por el retraso, pero digamos que me tocaron condiciones climatológicas adversas. No te preocupes, Mitch. Estuvo hoy una tarde un tanto complicada. La verdad es que ahora tenemos que estar aquí cuidando, ¿no? Que toda esta situación, digo, necesitamos que llueva, pero pues sí, se nos complica de repente la conectividad. Nosotros sí te estamos viendo, te estamos escuchando súper bien. Aquí la transmisión está
sin ningún inconveniente. Entonces tú siéntete más que tranquilo y obviamente en tu casa para hablar de estos temas económicos. Y yo también quisiera compartirles que pues se han estado comunicando ya también con nosotros por parte de organizaciones de sociedad civil y dejar ya sobre la mesa que nos han enviado unas becas para que las podamos compartir con nuestra audiencia. Sabemos que es muy importante, justamente hablando de esta parte económica, también desde las empresas crear estas herramientas para poder generar esta confianza, dar estas reglas de integridad, y esto se logra a través del compliance. Entonces yo le quiero agradecer muchísimo a la maestra Adriana Peralta, quien es una mujer sumamente formada con una gran experiencia en temas de compliance y que pues está a punto de lanzar la próxima semana una capacitación y nos está compartiendo para Ponte las Gafas Violeta 2 becas. Entonces quienes les interese este tema, que es muy importante porque además pues la capacitación que va a estar ofreciendo nuestra querida amiga Adriana Peralta pues cuenta con una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces quienes estén conectándose, quienes vean nuestro espacio y les interese formarse y tener una certificación en estos temas de integridad para fortalecer a sus negocios o a las asesorías que están impartiendo, pues comuníquense con nosotros y lo estaremos, estas becas son justamente para pues ayudar a fortalecer a nuestra audiencia. Así es, Mitch. Nada más, antes de que comiences, estábamos hablando justo también en el tema económico, que hoy se da la nota que nombran como vocero de Coparmex a Javier Lozano, que esto también será un tema de conversación y masificación de discurso en las redes sociales. Y ahora sí, Mitch, como siempre, bienvenido. Adelante, pues con este contexto que estamos viviendo. Claro que va a ser un tema polémico y va a ser un tema de redes sociales. Si alguien no solo es bueno, disfruta la atención mediática, es Javier Lozano, que le mandamos un saludo, y creo que al final del día, más allá de si va a ser bueno o malo para la discusión nacional, más allá de si va a ser bueno o malo para Coparmex, por lo menos para nosotros como espectadores, va a ser muy entretenido. Seguramente. Habiendo dicho esto del buen Javier Lozano y de su nuevo labor ahí con Guillermo de Hoyos y con Fernando Treviño aquí en Puebla, que también Fer es bravo, entonces yo creo que es un buen combo. Entramos a los temas. La verdad es que tuvimos una semana muy compleja, con muchos temas estructurales, pero muchos temas también de coyuntura. Entonces, tal como les dije en la mañana, yo creo que podemos tratar de enmarcar más o menos todo en 3 grandes bloques de temas. Uno sería el primero, el impacto económico diferenciado que está teniendo el coronavirus o el COVID-19. Otro sería, un poco ahí traslapándome de manera muy sana en el tema legal con Norma, el proyecto de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que podría parecer un tema técnico, pero por lo menos para tu servidor me parece que es un tema muy de fondo. Y terminaríamos con un tema que curiosamente no se le hizo mucho ruido mediático, o por lo menos así lo percibí yo, que fue el último informe de Transparencia Internacional respecto al ranking que hace en temas de corrupción. En ese sentido, si quieres, empezamos con el tema económico, porque un fenómeno como el coronavirus, como el COVID-19, desde luego es algo que trastoca nuestra vida, nuestra cotidianeidad, y tiene diferentes dimensiones en las que nos impacta. Y una, desde luego, es la económica. Lo que llama la atención, y no, por lo menos mediáticamente, no mucha gente se ha puesto a reflexionar, es que hay un impacto muy diferenciado entre las diferentes regiones. Si tú ves los últimos papers, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, calculan que a nivel global el coronavirus va a significar una caída como del 3%. O sea, en todos los países en promedio nos caemos menos 3%. Pero algo pasa con México, algo que nosotros nos caemos el doble. Es decir, nos afecta el doble que al resto del mundo. De acuerdo al Banco Mundial, el impacto para México en este 2020 va a ser del menos 6%. Y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, del menos 6.5%. Y esto por citar las fuentes, digamos, más oficiales. Hay otros análisis como el de Merrill Lynch, como el de JP Morgan o como el Bank of America, que son todavía más pesimistas. Pero digamos que en la medida que los organismos internacionales son, digamos que el estándar con la que estamos dimensionando qué tanto va a ser el impacto de la crisis. Y yo creo que una de las preguntas fundamentales que nos tendríamos que estar haciendo como mexicanos es ¿por qué a México le pega el doble que el resto del mundo?
La explicación más inmediata, pero no necesariamente la de mayor profundidad y la de mayor peso, es por sectores específicos que son importantes para México y que les va a ir muy mal este año. Ese es el caso, por ejemplo, del turismo. El turismo, cerca del 80-90% de toda la flota aérea está parada. De acuerdo a datos de la IATA, que es la agencia internacional que reúne a todas las aerolíneas, el 96% de los destinos tiene restricciones a la movilidad de las personas, de tal manera que el sector turístico difícilmente va a tener algún aporte en el crecimiento económico del país, cuando México había logrado ser uno de los principales 10 destinos a nivel mundial y estábamos acostumbrados a que un flujo de divisas importante pues llegara por medio del turismo. Algo parecido ocurre con el tema de las remesas. Siempre tenemos a los paisanos en Estados Unidos que de manera pues, muy noble le están dando una lana a sus familias, a sus comunidades. Pero ahorita, sobre todo los poblanos que están en la zona de Nueva York y Nueva Jersey, están en el epicentro de la pandemia. O sea, la verdad se la van a ver muy complicada y sería absurdo y hasta injusto y cruel pues, pedirles que manden la lana como normalmente la hacen cuando están enfrentando un reto pues, monumental. Cada día es un pequeño 11 de septiembre en Nueva York, entonces no contamos con esas. Sin embargo, hay otros muchos países que también dependen de las remesas que mandan sus paisanos en Estados Unidos y que también dependen del turismo y no se caen como México. Entonces, digamos que esto que es lo más inmediato explica una parte del problema, pero no lo explica a cabalidad. ¿Dónde tenemos el gran diferenciador para entender por qué México es tan vulnerable? Pues lo tenemos en el 2019. 2019, que fue un año malo, así que decirlo, es un año donde por decisiones, por descuidos, fuimos perdiendo la confianza por parte de los inversionistas. México entró en una crisis de confianza donde los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, decidieron no meter su lana en México. Y esto está cuantificado con pesos y centavos en un indicador que a mí me parece de los indicadores más calientes de la economía mexicana, que es la inversión fija bruta. La inversión fija bruta cuantifica el gasto efectivo en maquinaria, equipo y construcción para el sector productivo, tanto nacional como importado. Y el año pasado se cayó menos 4%. El hecho de que no tengas inversión significa que no estés generando nuevos espacios físicos donde la gente pueda trabajar. Si no tienes estas inversiones, no puedes contratar gente. Si no contratas gente, no estás pagando sueldos y salarios. Y si no pagas sueldos y salarios, no hay dinero para que la economía se consuma. Y en conclusión, tu economía deja de crecer. Y lo que les acabo de platicar también ha sentido en los números, porque en términos de empleo, tuvimos en 2019 la generación de un neto. Acuérdense que lo hemos platicado para el caso del empleo formal, siempre hablamos de los datos del IMSS, que lo que nos dan es un neteo entre todos los puestos que se destruyen, todos los que se generan, y queda un saldo positivo normalmente. En 2019 tuvimos un saldo positivo de 342,077 nuevos empleos en la economía mexicana, que es un mal dato. Y es un mal dato porque es prácticamente la mitad de los que habíamos tenido en 2018. Es decir, perdimos dinamismo en la inversión, perdimos dinamismo en la generación de empleos formales y, en consecuencia, en lugar de que la economía mexicana creciera, cayó. Creció 0.1% de acuerdo al INEGI en su Producto Interno Bruto. Hubimos muchos que pensamos que este primer año había sido particularmente costoso para México por un tema de curva de aprendizaje y que muchos de los temas generaron esta crisis de confianza que además se combinaba con la de inseguridad, muchos de los temas en el empleo y desde luego los mecanismos de transmisión para al final creciera la economía se podían corregir, cosa que no sucedió. Y por eso es interesante revisar los datos en enero y febrero antes de que les pegue el impacto del coronavirus. Es decir, todavía en enero y febrero podemos revisar lo que era el comportamiento inercial de la economía mexicana. Y la verdad es que los datos no son nada buenos. Siguiendo el mismo orden, si revisamos la inversión fija bruta, comparando enero 2019 contra enero 2020, se cayó el 9.2%, es decir, menos 9.2%, de lo cual en construcción se cae el menos 7.6% y en maquinaria y equipo el menos 10.7%. Es decir, partiendo de que el 2019 fue un año malo en términos de inversión, el 2020 lo estábamos comenzando peor. Si vamos al tema del empleo, comparando nuevamente, enero 2020 contra enero 2018, generamos 27%
menos empleos formales que el año pasado. Y tuvimos el peor enero desde 2015. Y finalmente, si esto lo llevamos al tema del crecimiento económico, todavía no es el dato del Producto Interno Bruto, pero sí es el del índice global de la actividad económica, que es un indicador que hace el INEGI, el IGAE, que es, digamos, que el indicador adelantado a lo que va a pasar con el PIB. Y en ese sentido, comparando febrero 2020 contra febrero de 2019, lo que tenemos es una caída en el dinamismo económico del 1.6%, donde el dato relevante está en que los tres sectores caen. El sector primario, todo lo que tiene que ver con las actividades del campo, que si bien tiene poco peso específico en el conjunto de la economía, había sido de los más dinámicos al año pasado. Comparando febrero contra febrero, se cae 8.3%, lo cual por ahí también nos levanta una bandera de advertencia de que los programas dedicados al campo, algo está pasando que no carburan como tendría que carburar. Luego, el sector secundario, que es todo lo que tiene que ver con la industria, se cae el menos 3.5%. Y esto es un mes más de los muchos que ya llevan acumuladas la industria con un comportamiento negativo. Que esto sí tendría que ser, coronavirus o no coronavirus, un foco rojo para la economía mexicana, porque nuestra vocación natural y lo que nos ha permitido ser unos participantes tan activos en el comercio internacional, pues tiene que ver con la industria. Y de verdad, debería de preocuparnos mucho que tenga esa tendencia. Y cerraríamos con el sector terciario, que son todos los servicios, que tiene una caída marginal del 0.3%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la economía mexicana ya tenía muchos elementos que no estaban funcionando y que lo que está haciendo una crisis como la que se genera por el efecto del coronavirus, del COVID-19, que en realidad es un shock del lado de la demanda, y esto permítanos un paréntesis para explicarlo. Cada crisis tiene diferentes explicaciones porque se dan en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes contextos. Esta es muy fácil de explicar. En la medida que la gente no puede salir para evitar el contagio del coronavirus y la planta productiva deja de trabajar y obviamente no hay servicios de logística, toda la economía se ha ido parando. Entonces, lo que estamos teniendo es que no hay demanda por los productos que se generan. Y esto está dejando sin ingresos y sin liquidez a muchos negocios. Obviamente, los que más se afectan, pues por su mismo tamaño, son los pequeños y los medianos. De tal manera que muchos se están viendo obligados o a cerrar o a tener que dejar ir a buena parte de su personal. Por eso decimos que va a ser una crisis que se va a sentir o que se va a reflejar de manera más inmediata en la destrucción de las fuentes de trabajo que hoy tenemos en la economía. Y eso ya lo empezamos a ver. Como comentábamos la semana pasada, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a nivel federal hablaba de la destrucción entre el 6 de marzo, y el 6 de abril, de algo así como casi 350,000 empleos. Un poco para dimensionarlo, en todo 2019, en el neto, la economía mexicana generó 342,000. Es decir, todos los empleos que ganó México en el 2019 se acabaron en 3 semanas de impacto del COVID-19. De ese tamaño va a ser el golpe en el empleo. Por eso, la mayor parte de los especialistas sugerían que tuviéramos una política mucho más activa y mucho más expansiva hacia el gasto. ¿Y a qué me refiero? Que así como hay momentos en los que es muy importante que cuides el equilibrio fiscal y que cuides el tema de la deuda y que cuides muchas variables económicas, en un momento donde lo que te está pegando es un shock de la demanda y estás perdiendo una cantidad importantísima de empleos porque los negocios están cerrando, el consejo que viene, pues literalmente desde Keynes es, compadre, este es el momento de gastar. De alguna otra manera, Banco de México lo entendió. La semana pasada, Banco de México hace un nuevo recorte en su tasa de interés, la lleva la tasa de referencia al 6%, que está, digamos, un comportamiento muy acorde con los movimientos que ha tenido la tasa de interés de los bonos del Tesoro en los Estados Unidos, que ahora están prácticamente al 0%, y en ese sentido, pues digamos que lo mínimo que tenía que hacer, lo hace con el tema de la tasa de interés, palomita, pero además presenta 10 puntos que consisten en quitar muchas de las regulaciones y muchas de las restricciones que había para que se puedan financiar a los intermediarios financieros y haya más liquidez en la economía.
Lo hace Banco de México de muy buena manera, y se garantiza que desde el lado de la política monetaria hay las condiciones para que haya crédito y para que esto, de alguna otra manera, pueda haber una puerta a la cual puedan tocar las pequeñas y las medianas empresas. ¿Cuál es el problema? Que para que tengas una política integral, necesitas ir acompañando política monetaria con política fiscal. Y en la política fiscal, desafortunadamente, el gobierno federal no da su brazo a torcer y el presidente insiste en que esto es un tema menor y que este tema menor no requiere que hagamos mayores cambios en lo que es su política económica. De tal manera que, lejos de gastar más, busca recortar el gasto de gobierno, por lo menos el gasto en sueldos y salarios por parte de muchos de los servidores públicos. Insiste en que no se va a contratar deuda, que yo tengo serias dudas de que lo pueda lograr, pero dice que no se va a contratar deuda. Y en la medida que tú no gastas y no tienes programas de apoyo directos y efectivos para apoyar a las pequeñas y medianas, en realidad tu programa económico, lejos de ser contracíclico, es decir, lejos de combatir la tendencia natural del ciclo, que es la crisis, se vuelve procíclico. Te subes en su tendencia y la agudizas. De tal manera que lo que falló el año pasado en la economía mexicana, entiéndase inversión, entiéndase generación de empleos y entiéndase crecimiento económico, lo más probable es que este año vuelva a fallar y vuelva a fallar con mayor profundidad. Y entrando a la parte anecdótica, pues los empresarios, que no son ninguna ni lo hacen por beneficencia, los empresarios grandes en México, preocupados por su cadena de proveeduría, porque una empresa grande la surten otras empresas grandes, pero también hay un encadenamiento de empresas medianas y chiquitas que les están dando insumos. Preocupados por ellos, lo que hacen es ir con el Banco Interamericano de Desarrollo en su área comercial y estructurar un crédito muy, muy importante en unas operaciones tipo factoraje. Es decir, si yo soy una empresa grande y a mi proveedor chiquito mediano le pago en 90 días, pues ahorita 90 días puede ser la diferencia entre sobrevivir o cerrar para una empresa. Entonces, van con el Banco Interamericano de Desarrollo, se toma como garantía el pago que está reteniendo la empresa grande y le adelantan a la empresa chica para que en lugar de 90 días pueda cobrar en 20. Y con eso les daba liquidez. Este era un tema pues, de privado a privado. Entre un banco, que sí es un banco internacional, donde participan 40 países de América Latina, pero con operaciones como los de cualquier otro banco, con el Consejo Mexicano de Negocios. Y por alguna razón, seguramente porque no estaba bien informado de cómo estuvo la operación, pero el caso es que los titulares se los lleva ayer el presidente haciendo berrinche por esta operación. Y es que a mí me parece natural y lógico que ante algo que estamos viendo con mucha claridad y donde el gobierno no interviene, pues los privados, en su legítimo uso de sus libertades y buscando sus intereses lícitos, legales y legítimos, pues van a buscar los mecanismos para apoyarla y para brindar lo mejor posible esta crisis. Pero entonces, pareciera que el gobierno no quiere ayudar y tampoco quiere que otros ayuden. Y esto, evidentemente, digo, y más allá del tema de coyuntura, pues nos hace pensar que muchas de las posiciones se están polarizando todavía más y que hay tendencia dentro del gobierno federal, pues para cerrarse más en un enfrentamiento cotidiano con el sector privado, cuando en realidad para que el país pueda funcionar necesita de un buen gobierno y necesita de buenas empresas. No puedes tener uno si no tienes el otro. Y en ese sentido, pasaría al segundo tema, que aquí, Norma, para variar, me voy a meter un poco en tu cancha, pero está bien porque si algo le critico a los abogados es que muchas veces deciden sin tomar en cuenta el ámbito económico, y le critico a mis colegas los economistas que deciden como si viviéramos en un limbo legal y no hubiera normatividades que tomar en cuenta. Entonces creo que es un buen interfaz. ¿Por qué? Porque el presidente lanza una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que si la revisó el consejero jurídico de presidencia es para que renuncie, o sea, no tiene el menor sentido ni la menor justificación jurídica, pero que en términos generales lo que pide es que se pueda modificar el presupuesto en caso de emergencias, proyectos y acciones necesarias, fomentar la actividad económica y programas de beneficio social, es decir, con cualquier pretexto, se pueda modificar el presupuesto del gobierno sin que participe la Cámara de Diputados.
Y esto podría parecer un tema pues técnico. El mismo decreto que lanza el Ejecutivo lo dice que es una ley secundaria que nomás tiene que ver con temas como la aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos del gobierno. Este tema, que podría parecer tan técnico, en realidad es medular. Es medular, una, porque en este proceso de planear, programar, ejecutar y evaluar, va todo el tema que nos costó mucho trabajo como país construir, de transparencia y rendición de cuentas. Pero yendo más de fondo, cuando nosotros platicamos o intentamos explicar cómo surge el Estado, cómo surge el gobierno, siempre hablamos de un tema pues, que es literalmente filosófico. Cómo en un momento primigenio todos los individuos le ceden parte de su libertad y parte de sus ingresos a un ente supranacional que se llama gobierno y que se va a dedicar a limitarnos y a estarnos imponiendo reglas del juego como individuos. Esto que suena tan filosófico, en realidad hay un punto en el que se materializa. Cuando tú pagas impuestos y esos impuestos los ocupa el gobierno para gastar en lo que considera prioritario, es la materialización del contrato social. Es ahí donde se refleja en algo tangible, en pesos y centavos, cuál es la relación que estamos decidiendo tener entre ciudadanos y gobierno. En el caso de México, el diseño era muy bueno. En teoría, tiene sus fallas, ahorita las platicaremos, pero en principio el diseño era bueno, porque el gobierno, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda le mandaba al Congreso, a la Cámara de Diputados específicamente, porque hay que recordar que la Cámara de Senadores tiene una lógica estatal. El senador representa al Estado, a la entidad federativa, perdón, pero el diputado está representando directamente su demarcación, a su distrito. Entonces, digamos que tiene un nivel de representación popular mucho más cercano. Por eso, el Ejecutivo le mandaba a la Cámara de Diputados un documento técnico, que son los criterios generales de política económica. Ahí van, pues, la estimación de cuánto va a estar el barril de petróleo, cuánto va a estar el tipo de cambio, cómo va a estar la inflación. Digamos que todos los parámetros para que se pueda prever el comportamiento de la economía, y en función de eso, sean los diputados, no el presidente, quienes definan el presupuesto, lo discutan y lo aprueben. Es decir, el presupuesto sale de los representantes populares, que son los diputados, hacia el Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo tiene que realizar informándole a los diputados. Y eso, que podría sonar mecánico y operativo, en realidad es cómo resolvimos en México un tema que viene literalmente de 1670, con la Ilustración, cuando un señor inglés que se llamaba John Locke empezó a trabajar un tema que se llamaba división de poderes y lo terminó un señor francés que se apellidaba Montesquieu. Originalmente, Locke habló de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, que para él era el importante, y uno que era el federativo, es decir, la representación del país en el extranjero. Montesquieu revisa la obra de Locke y define los tres poderes que hasta el momento son la piedra fundamental sobre la que se construyen todos los regímenes republicanos, democráticos y liberales que hay en el mundo, que es la coexistencia del poder legislativo, que es el que hace las reglas del juego, el ejecutivo, que es quien las aplica, que es el presidente, y el judicial, que es quien imparte justicia. Y hay una frase de Montesquieu que me parece totalmente clara de por qué existe esto. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. Es decir, que para evitar que volvamos a caer en los excesos del monarca absolutista que hubo en Inglaterra o del déspota ilustrado que fueron Luis XIV y Luis XVI en Francia, se requería que no hubiera un solo individuo que buscara ostentar todo el poder. Y esto es lo que se está rompiendo en un punto tan sensible con el presupuesto, con esta propuesta de ley. Tú me corregirás, Norma, seguramente se va a atorar, tendría que modificar la Constitución, entonces creo que ahí se va a empantanar, pero sí nos habla un poco de cómo se están polarizando y cómo están tomando decisiones más radicales y menos consensuadas al interior del gobierno. Y finalmente, en otro tema que es interesante, sobre todo por lo que a nivel discursivo se ha venido manejando por parte del gobierno federal, es la presentación por parte de Transparencia Internacional del Índice de Percepción de la Corrupción 2019. Este es un documento que se hace desde 1995
por ahí ¿en qué fue? 2012 se modificó un poco la metodología para poderlo hacer comparable año con año, y en la cual es una muestra de 180 países de todo el mundo, en los cuales, como en la escuela, te califican. Si sacas 100, es que eres papas fritas en el tema de hacer gobierno y no eres nada corrupto. Si sacas 0, vives en un infierno burocrático donde todo el mundo busca sacarte lana, y hay resultados interesantes. Por decirles una cosa, la calificación promedio es de 40, 2 de cada 3 países calificaron abajo de 50, primer lugar es Dinamarca, segundo empatado con Nueva Zelanda, con 87 puntos, tercer lugar Finlandia, el noveno es Alemania, el mejor país americano, lugar número 12, es Canadá, con 77 puntos, el mejor país latinoamericano es Uruguay, con 71 puntos, igual con 71 puntos aparece el primer país productor de petróleo, que es Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos aparece en el lugar 23, España en el 30. Ojo, Argentina, lugar 66 con 45 puntos. China, lugar número 80 con 41. Brasil, lugar 106 con 35 puntos. Y México empatado con Laos, con Maldivas, con Mali, con Myanmar y con Togo, en un honrosísimo lugar número 130 con 29 puntos de 100. Abajito de nosotros, Haití con 18 puntos, que es el peor caribeño. Venezuela en el lugar número 173 con 16 puntos, que es el peor país americano. Y en el lugar 180, es decir, en el último, Somalia con 9 puntos. ¿Esto qué significa? Que si había un tema que por lo menos a nivel discursivo se había venido defendiendo por parte del gobierno federal, pero en el que en realidad no nos habían dado pues una evidencia fuerte, porque hubo casos como el del magistrado Medina Mora, que se habló de que había temas de corrupción, pero nunca pasó nada. Se habló del tema de Romero de Champs, que había temas de corrupción, pero nunca pasó nada, y que en realidad habían parecido más amagues y amenazas en el ámbito político que procesos judiciales como tales. Por lo que nos está diciendo el índice de corrupción de Transparencia Internacional es que el resto de la comunidad de países no ve ese avance en el tema de corrupción. Y entonces creo que sí estamos en el peor de los mundos, porque no nos estamos poniendo de acuerdo en cómo enfrentar el COVID-19, ni desde la parte epidemiológica, que no es mi expertise. Yo simplemente comento que hay posiciones encontradas entre Zoé Robledo, que es el director del IMSS, y que le hace un tour a Isabel Iturbide y le enseña todo el tinglado de cómo está el tema de proveeduría. Pero por el otro lado vemos a los doctores y a las enfermeras, enfermeros y enfermeras y doctores y doctoras, pues protestando porque no tienen el material mínimo para trabajar. Entonces, no nos ponemos de acuerdo para ver cómo atendemos la parte epidemiológica. No nos ponemos de acuerdo, y lejos de ponernos de acuerdo, nos contrapunteamos para ver cómo estamos enfrentando el tema económico. Tampoco tenemos consenso, en el tipo de reglas básicas de una república, ya no digas una democracia, de cómo funciona una república en el sentido clásico de la red pública, de este paquete que compartimos todos como ciudadanos. No nos ponemos de acuerdo en cuáles son las reglas básicas y elementales de cómo se juega el juego del ser gobierno. Y además, no logramos ganarnos la confianza de la comunidad internacional, ni para las inversiones, ni en el tema de combate a la corrupción. Aquí sí, creo que vale la pena preguntarnos como mexicanos qué estamos haciendo en la que parece ser el momento económico más difícil que hemos vivido desde la crisis de 1929. Y más o menos por ahí va el tema del contexto económico de esta semana. No, Michelle, es un bombardeo de temas. Hace un rato, y por eso lo comenta Michelle, porque en las mañanas cruzamos un poquito cuáles son los temas para tratar con ustedes en el programa de los días martes. Y cuando fue poniendo la temática, la verdad es que dije, híjole, o sea, yo creo que por eso coincidimos. Yo me traje mi chela, mi amiga se trajo su vino, también Mich se trajo su chela, porque la verdad es que vemos como una cantidad de situaciones. Protesto airadamente. Nadie me dijo nada de la misa agua de Jamaica. Es que yo sí le vi cara de de cerveza. Es que sabes qué, que venimos con estos temas que son tan fuertes y la verdad es que como para suavizarlos tantito,
Michelle retomó dos cuestiones que para mí son fundamentales. El hablar en una línea discursiva de lanzar un mensaje de combatir a la corrupción y en eso Edus tiene toda la experiencia, fue una cuestión de una manipulación al momento de la comunicación. Desafortunadamente, este dato que menciona Michelle, que además no por algo se dejó pasar, o sea, salieron los resultados y como que México no se quiso decir nada, si se fijan, no hubo mucha movilidad en redes de este tema, porque justamente no es algo que convenga. En realidad, combatir a la corrupción es como combatir a la violencia. Se requieren acciones coordinadas, muy claras y con resultados muy específicos. Y ahí se supone que ya teníamos todo un andamiaje jurídico en materia de un sistema nacional y sistemas locales en materia de combate a corrupción, y pues hemos tenido poco. Por eso, justo cuando veíamos estos temas, se nos hizo muy importante enlazarlo con pues las becas que nos están compartiendo para este tema de integridad, porque ¿cómo puedo generar políticas? ¿Cómo puedo saber que estoy generando acciones en verdad en materia de combate a corrupción? Pues veámoslo del otro lado, seamos personas, seamos ciudadanos, seamos empresas íntegras, básicamente pues respetemos el Estado de Derecho. Y yo del otro punto, del presupuesto de egresos de la Federación y de la ley de responsabilidad hacendaria, yo la verdad sí, de repente siento como un desgaste. Yo le decía en la mañana a Michelle que la semana pasada se acuñó un nuevo término jurídico coloquial que es la doxfobia, ¿no? O sea, vemos que salen publicaciones en el Diario Oficial de la Federación o que vienen iniciativas de reforma y empezamos a sufrir porque no sabemos qué monstruos van a quedar. Fueron años de batallar para que quedara definida la vía legal para la creación no solamente del presupuesto de egresos de la Federación, sino de los mecanismos para el ejercicio de los gastos públicos. Han sido años de batallar sociedad civil, de batallar empresas y de que las resistencias, aún en el sector gubernamental, se fueran disminuyendo. Yo sí creo que no va a pasar la reforma porque, como lo comentaba Michelle, habría una afectación directa al artículo 74 de la Constitución que dejó, insisto, después de mucho batallar, ese camino sumamente definido, en el cual la participación de la Cámara de Diputados, adicional a lo que él comentó, tiene otra razón de ser. Dentro de la Cámara de Diputados hay un organismo técnico que se llama Auditoría Superior de la Federación, que lo que es la última llave, es la última puerta para ponerle un candado a los actos de manejos inadecuados del presupuesto. Entonces, si echamos marcha atrás a esto, en verdad es un contrasentido, porque por un lado no tenemos avances en materia de combate a corrupción, y de los pocos caminos legales que tenemos, que son precisamente estos dados en esta ley y en el propio presupuesto de egresos de la Federación, nos estarían hablando de un grave retroceso en la manera en la que ejercemos el recurso público, bueno, que lo ejerce la autoridad. Entonces, híjole, a mí sí me tiene muy preocupada cómo se vayan a dar estas acciones, porque también vemos una gran cerrazón por parte de autoridades. Entonces, pues nada, tendremos que estar ahí como sociedad civil muy al pendiente. Y ahí, Norma, si me permiten un último comentario que es relevante por lo que acaba de decir Norma. A ver, a mí había dos temas que desde la licenciatura me llamaban mucho la atención. Uno era el de la dependencia fiscal a Pemex, que al final del día, en mi tesis de licenciatura, la hice sobre ese tema y afortunadamente pues, pude salir con mención honorífica. Yo creo que más por simpático con mis profesores que por otra cosa, pero bueno. Pero el otro tema en el que estuve a punto de hacer mi tesis fue precisamente en el tema de corrupción. Porque la corrupción tiene dos dimensiones que normalmente como ciudadanos no nos damos cuenta. Una parte tiene que ver directamente con los pesos y centavos. La corrupción no es que aceite el sistema, no es que lo haga funcionar, no. La corrupción nos cuesta a todos nosotros como sociedad lana. ¿Cuánta lana? De acuerdo a la OCDE, nos cuesta entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, 1 de cada 10 pesos que producimos en México, y producimos nosotros los que trabajamos, lo perdemos en una caja oscura que no sabemos qué pasa con ellos, que se llama corrupción. Hay otros cálculos como el de la AMPEC, Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, que dicen que es el 18%. Se puede jugar con los números, pero es un impacto muy importante. Lo que normalmente no platicamos es que la corrupción es sumamente regresiva. ¿Y a qué me refiero con regresivo? Cuando tú tienes un impuesto o un programa de gobierno que ayuda y favorece a la población más necesitada
y acorta las brechas de desigualdad, dices que es progresivo. Cuando por el contrario amplía esas brechas, hablas de que es regresivo. Y la corrupción es intrínsecamente regresiva. Es regresiva porque le afecta más a los que menos tienen. Si tú tienes que dar 100 pesos de mordida para entrar a la clínica de salud y tú ganas 50,000, pues los 100 pesos te hacen un chiste, es una propina. Si tú ganas 1,000 pesos a la semana y tienes que dar los mismos 100 pesos de propina, significa que el 10% de todo tu ingreso se te fue en algo que no tendrías por qué pagar. Y lo que acaba sucediendo es que mucha de la población que sí depende de los servicios públicos porque no le alcanza para contratar un doctor por fuera, un dentista, lo que ustedes me digan, acaba quedándose fuera de esos servicios públicos a los que por ley tendría derecho, simple y sencillamente porque alguien está acostumbrado a que gandallamente extrae una lana que no debería de tener. Y entonces, el tema de la corrupción no es solo el dinero que perdemos, sino que en momentos complicados como estamos generando mayores condiciones de desigualdad y estamos alejando más a la gente que más necesita que ayudemos a jalarla para reducir la brecha de desigualdad y que no se nos pierdan en el camino. De tal manera que por donde se le vea, la corrupción es un fenómeno totalmente nocivo. Y que, como dice Norma, por un lado es una cuestión de ética, pero que por el otro es una cuestión de tecnología. Porque la corrupción se da donde hay un servidor público que tiene un espacio de discrecionalidad donde depende de él y nada más de él o de ella dar un sí o un no. En la medida que tú te apoyas de temas tecnológicos y vas o reduciendo los espacios de discrecionalidad o los vas abriendo al escrutinio público, es como la corrupción en realidad se combate. Y vuelvo a lo mismo. Y desafortunadamente, o por lo menos en lo que yo he leído, pues no he visto tampoco grandes avances en el tema de avanzar tecnológicamente con el gobierno. Por el contrario, tenemos más compras que son por invitaciones a 3 y no por licitaciones abiertas, y tenemos más asignaciones directas. Oye, Mitch, pues bueno, justamente haciendo como una recopilación de todo lo que estás diciendo, aquí voy a poner varias preguntas que está llegando del auditorio. Primero los saludos, Rosa Méndez desde Mexicali nos manda saludos, Noé Gómez igual nos manda saludos, Ana Romero, buenas noches, excelente programa, nos manda saludos. Luego Eder dice, ¿qué opinan sobre no me gustan sus moditos del presidente? Finalmente esto deja ver la falta de contenido y solamente se va hacia lo mediático para generar conversación en otros espacios. Efectivamente, Eder, ahorita lo contestamos, yo también tengo mi punto de vista. Erika, buenas noches, felicidades por el programa, la sigo como cada martes. En Puebla ya se está sintiendo el problema económico. En el colegio de mis hijos ya estamos pidiendo prórrogas, que se bajen o eliminen las restricciones. De lo contrario, varios niños de la escuela tendrán que salir de este ciclo escolar y probablemente del que viene. No encontramos sensibilidad en las escuelas. Muchas gracias. Ojalá y nos puedan apoyar a visibilizar este problema. Por ahí, comentando un poco sobre este tema, salió un, escueto mensaje haciéndole una invitación a, las instituciones de educación privada para que otorgaran algún esquema de facilidad. Sin embargo, no digo, ¿y por qué digo escueto mensaje? Porque cuando se ha querido mandar un mensaje medianamente claro, pues se elabora un decreto, se publica en el periódico oficial, en el diario oficial de la Federación, o sea, se le da una formalidad y aún así legalmente comenzamos un poquito con los jaloneos de la interpretación, pero aquí fue más bien pues ahí a ver, les pedimos que a ver si gustan, pues sumarse a su buena voluntad. Entonces creo que es un poco lo que hemos estado viendo durante este proceso de esta pandemia. Ha faltado en estos temas esa mano firme, porque justamente el Estado, los representantes de los diversos temas que afectan justamente hoy pues nuestro desarrollo personal, académico, profesional y económico, pues deberían estar justamente enviando no solamente mensajes, sino emitiendo reglas, generando políticas públicas donde ambos lados, tanto por un lado nosotros como padres de familia tenemos esta preocupación, cómo vamos a salir adelante para poder seguir pagando
las colegiaturas de nuestros hijos, de nuestras hijas, y del otro lado también las instituciones académicas, las universidades, las escuelas privadas no están encontrando mecanismos por parte del sector gubernamental que les ayude a tener certeza de que van a poder conservar el pago de los sueldos de los profesores y demás. Entonces, ahí sí es sumamente necesario que cada una de las partes que integran esta gran maquinaria de la administración pública y del propio Estado, pues haga su labor y evalúe todas estas necesidades que se están generando, porque hemos visto, ¿no? Porque aparte, pues los mexicanos somos buenos para los memes, entonces ya han salido muchos hablando de esta triste precariedad en la que en algunas casas hoy existe la posibilidad de que los hijos, de que las hijas se conecten a través de redes y tengan clases virtuales. Pero para muchos otros no es opción, porque las instituciones ni siquiera cuentan con la tecnología ni la infraestructura, y tampoco en las casas existe la posibilidad de contar con la conexión a internet, con los equipos y con todo el software y con toda la protección para que los hijos se puedan seguir conectando y recibiendo pues una forma de educación virtual. Entonces, sí, tienes muchísima razón. Nosotras aquí hemos hecho menciones, Michelle también las ha compartido y vamos a seguirlo haciendo, esperando que estas tengan pues eco dentro de los tomadores y tomadoras de decisiones, justamente para que se creen estas políticas públicas adecuadas. Perfecto. Y sobre el tema de no me gustan sus moditos. A reserva de tu comentario, Edurne, que tú eres la experta en temas de comunicación, nuevamente yo veo un tema de fondo. A diferencia de los regímenes parlamentarios, como puede ser Alemania, como puede ser Reino Unido, donde tienes muy clara cuál es la figura del jefe de Estado y del jefe de gobierno. El caso más obvio creo que es el de Reino Unido, donde el jefe de Estado es la reina Isabel, que lleva como 652 presidentes y 532 primeros ministros que pasan, y ella sigue ahí. Pero ella es la jefa de Estado. O sea, ella está por encima de los pleitos políticos electorales que hay en el Parlamento, y ella pues es la cara de la unidad, de la britaneidad, por llamarle de alguna manera. En los regímenes presidenciales como Estados Unidos y México los tenemos mezclados. Y de repente es difícil saber cuándo habla el jefe de Estado y cuándo habla el jefe de gobierno. Y en ese sentido, me parece que el presidente López Obrador está dedicado a ser un muy sui generis jefe de gobierno, pero que no estén tomando en cuenta su función como jefe de Estado. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado nos habla a todos y nos representa a todos. Y en el caso del presidente López Obrador, pues se ha sido muy tajante en el sentido de que únicamente los que votaron por él le pueden reclamar, cuando en realidad es el presidente y el jefe de Estado de todos los mexicanos, de los 120 millones, hasta de los escuincles chiquitos que no votaron, hasta de ellos. Así es. Bueno, yo también les voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista y haciendo las mediciones siempre que hay algún tipo de comentarios como estos, o a todo el tráfico de la conversación, se va justamente a lo que el presidente diga, ya sea jefe de gobierno, jefe de Estado, presidente, candidato, esté en campaña, esté gobernando o como gusten y manden, porque finalmente todo lo que Andrés Manuel dice a través de la red social siempre genera un tráfico de conversación bastante importante que le quita la atención o el foco a lo sustantivo, ¿no? Y entonces nuevamente nos vamos a hablar justo de estas banalidades porque se siguió durante mucho tiempo el tema de no me gustan sus moditos, en lugar de estar pensando que justamente la propia iniciativa privada estaba generando las condiciones económicas para México, ¿no? Y entonces se convierte o se voltea absolutamente la información y la comunicación. ¿Y por qué se hace así? O sea, el presidente sabe perfectamente bien que tiene que comunicar para las masas de manera sencilla, llana, coloquial, porque esto entonces hace que entre al ideario colectivo de absolutamente todas las masas, de todos los perfiles y de todos los segmentos. Y entonces, siendo tan fácil, tan banal, tan digerible esta comunicación, es justamente lo que se empieza a mover en la red social, repito, quitando el foco de lo verdaderamente importante. Yo no creo de ninguna manera que Andrés Manuel no diga algo pensado, siempre sabiendo el impacto que va a tener y sabiendo justamente cómo mover la conversación a otros espacios. Entonces, bueno, repito, esto de no me gustan sus moditos también me parece que es digamos, una frase muy mexicana, muy coloquial, ¿no? En donde nuevamente es como decir, los ricos no me van a venir a mí a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Como siempre se ha generado esta polarización que sigue desafortunadamente a través de la red social. Entonces, esto es una pena. Aquí llegan más comentarios. Hola, buenas noches.
¿cómo están? Como siempre, viendo el programa. En el tema de economía, más allá de nuestro experto, quisiera decirles que Puebla está pasando un momento bastante complicado. Lo podemos ver en nuestros círculos más cercanos, en donde nuestros familiares ya no tienen para pagar la colegiatura, para pagar los alimentos, para pagar el agua, la luz, el gas o cualquier suministro necesario dentro de las viviendas. En otro espacio también se está viendo la crisis porque quienes tienen la posibilidad de pagar a alguien que les apoye en sus casas están siendo alejadas de estos espacios para ahorrarse un recurso. Las familias de las mujeres que dan servicios en los hogares también se verá afectado y nadie está pensando en ellas. Por otra parte, de la misma manera, al no estar utilizando coche y no tener que estar consumiendo en gasolina, también es cierto que estas empresas de gasolinería y demás están perdiendo economía y están bajando también un tema, y está bajando también por el tema del petróleo. Creo que también será otro aspecto que va a dañar el tema económico por el tema del coronavirus. Pero al final de todo esto, lo que quiero decir es lo siguiente. Los bancos hoy están saturados atendiendo las líneas de apoyo bancario y no nos están contestando a todos. Tengo experiencias de otras compañeras y compañeros que han intentado hablar y el banco finalmente no contesta. Me parece que el apoyo quedará solamente en cierto porcentaje y será aleatorio. No considero que los bancos tengan la capacidad de apoyar a la mayoría de las personas que no pueden hoy pagar créditos, alguna hipoteca o algún préstamo bancario. De verdad me preocupa la situación económica, estoy angustiada y cada noche pienso qué más hacer. Pero eso que yo pienso qué hacer, este enorme comentario, eso que yo pienso qué hacer, también lo está generando muchísimas más mamás y papás, por lo cual también se verá saturado el mercado, porque no podrá haber de alguna manera espacio para todas y todos, ya que pertenecemos a un mismo sector y estamos ofreciendo los mismos servicios. Discúlpenme la amplitud de este mensaje, pero era necesario comentárselo. Felicidades por el programa. No, nada que disculpar, al contrario, creo que justamente como lo comentamos desde que surgió esta iniciativa de Ponte las Gafas Violeta, eso es lo que les hemos estado pidiendo que hagan, que nos compartan sus historias, sus comentarios, sus inquietudes y pues que se den cuenta que eso que ustedes están pasando allá, lo estamos pasando muchísimas personas y que justamente por eso pues aquí cuando es martes con Michelle, que ya sabemos que venimos a temas profundos, pero a temas también que nos están afectando a todas las personas en esta parte económica, pues tenemos que venir acompañadas de algo que nos haga un poquito ligera esta situación. Entonces, créanos que sí, tenemos muy claro que por eso tenemos que sumar fuerzas, que tenemos que encontrar pues mecanismos de comunicación, porque la sociedad civil, las empresas chiquitas, medianas, micro, estamos pues en una posición muy complicada y que pues nuestras voces obviamente se tienen que escuchar, así que muchísimas gracias por el comentario, para nada que es largo, al contrario, ¿no? Y así pues todos los demás que lleguen, porque además los martes siempre es muy taquillero aquí con nuestro querido Michel Chaín. Muchas gracias, al contrario, creo que la pregunta por un lado nos da pie para muchos de los comentarios que de repente por estar hablando de los grandes temas nacionales dejamos de aterrizar a nivel doméstico, que es desde luego importante, y también por su misma amplitud, pues es una realidad que estamos viviendo. A ver, comienzo por el tema de las escuelas. El tema de las escuelas creo que es un muy buen ejemplo de lo complicado que es tomar decisiones de políticas públicas. Por un lado, la escuela es fundamental porque de ahí dependen que los chavos puedan salir y las chavas puedan salir bien formados y el día de mañana les puede ir mejor en la vida. Pero al mismo tiempo, son un pequeño o mediano negocio que está enfrentando las mismas broncas que el resto de los pequeños y medianos. ¿Con qué lógica los ves? Ahora, si le vas a exigir que dé descuentos, ¿los vas a apoyar? ¿Dónde está la contraprestación? ¿Dónde está el paripazo del gobierno en este y en otros muchos casos? Porque nos va a pasar con los servicios, nos va a pasar con la comida, nos va a pasar con la logística y el transporte cuando ya podamos salir. Es decir, todos se van a enfrentar a disyuntivas generales. Por eso, a la mayor parte de los especialistas nos parecía tan importante el tema de que tuviéramos una política de gasto mucho más agresiva por parte del gobierno, justo para que el volumen de la actividad económica no cayera tan de golpe. En la medida que la actividad económica siga cayendo,
vamos a tener más y más casos de estos, y desafortunadamente, en donde se van a reflejar de manera más inmediata y más dolorosa, es en el tema de la pérdida de empleos. Porque, ojo, y este es un tema literalmente ya de estructuración de políticas públicas. Es mucho más difícil perder un empleo y recuperarlo que dar un apoyo. ¿Por qué? Porque dar un empleo requiere que haya un prospecto económico, que haya una empresa que tenga perspectiva y futuro, que inviertan, que le echen a andar. Pero también cualitativamente es mucho mejor porque tienes una familia completa que no es dependiente del gobierno y que además, a diferencia del apoyo, tienes acceso al tema de seguridad social, que es fundamental para que una familia esté en condiciones de vulnerabilidad o no. Por eso el empleo es tan importante, e históricamente una de las broncas que tiene Puebla y que tiene México es que buena parte del empleo que generamos es empleo que no tiene todas las prestaciones de ley. A nivel nacional anda por ahí del 50% y a nivel del Estado ha de estar arribita del 65%. Entonces lo chequé, pero es una parte muy, muy importante del reto que tenemos y que momentos como esto lo que nos hacen prever es que el subempleo o el empleo informal con todas esas no protección por parte de la ley se vaya a ampliar. Y en ese sentido, tomando el comentario de esta pregunta, y ya era un tema que venía trabajando y no he tenido oportunidad de platicarlo, yo diría que hay 5 consejos básicos para seguir en estos momentos complicados económicamente. El primero es, y se van a reír, paguen sus deudas. Si ustedes le deben al carnicero y le deben los zapatos y le deben a todos esos pequeños piquitos que ustedes están debiendo, es lana que le falta a la gente para poder completar sus semanas o sus quincenas o sus meses. Entonces, lo primero para poner orden, para ser buenos ciudadanos, para ser solidarios y también para que no se nos vayan las patas en la administración doméstica, es paguen deudas. Si hay un momento para empezar a meter orden a la casa, es ahorita. Porque lo que tú no ordenes se vuelve arena y se te va entre los dedos. Entonces, insisto, primer punto, paguen deudas. Segundo punto, muy asociado a esto, presupuesto y orden. Y de verdad, si alguien es manirroto y desorganizado para gastar, soy yo. Entonces, aquí sí me estoy mordiendo terriblemente la lengua, pero es como hay que hacerlo. Siempre es importante que tú tengas orden sobre tus finanzas personales, que tengas muy bien claro cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables, cuál es tu disponibilidad, cuánto estás destinando quincenal o mensualmente para ahorrar, y respetes esos pequeños presupuestos internos. ¿Por qué? Porque ahorita vas a tener muchas presiones y mucho jaloneo de tu presupuesto. Entonces, tienes que priorizar y tienes que asegurarte que lo que es esencial para tu familia o para tu casa esté cubierto. Y obviamente, pues también implica recortar un poco los gustos. Si antes tomabas, ya sabes, un café de esos, todos furufus, después de la chamba que te costaba 100 pesos, pues a lo mejor tendrás que regresar a tomarte tu cafecito en tu casa. Son de los pequeños placeres de la vida, esas cositas chiquitas, pues que hay que reconocer que estamos en época de vacas flacas y que hay que saber priorizar y entender que esto no es algo prioritario en un momento complicado como este. El tercer consejo, desde luego, es cuidar el empleo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que si algo va a ser escaso en los próximos meses, va a ser empleo y liquidez. Entonces, quien tenga empleo, entiéndase y siéntase afortunado. No es momento de alocarnos, al contrario, hay que ser también nosotros adversos al riesgo, es decir, hay que saber cuándo es momento de arriesgar y cuándo es momento de jugar a la segura, y ahorita es momento de tratar de asegurar lo más posible. El cuarto punto, que ya lo habíamos comentado en algún momento, es sean cautos y cautas con el crédito. ¿Por qué? Porque de repente, dado que en México nunca nos han enseñado nada de cultura financiera, pues de repente tenemos nuestra primera tarjeta de crédito y nos comportamos como si el dinero de la tarjeta fuera nuestro. Y nanay, ese es dinero del banco que nos está prestando y que si vieron su CAT, que es el costo anual total de la tarjeta, que es la tasa donde ya se engloba la tasa de interés, la de las comisiones, la de chuchita la bolsearon, todo, han de estar pagando un CAT que anda entre el 40, como 35, póngale, y 65% al año. Es decir, por cada peso que se gastan, o por cada 100 pesos que se gastan con su tarjeta, acaban pagando 130 o 165 en caso de que no se les hayan acumulado intereses. Es decir, es dinero que sale muy caro. Y como les dije la vez pasada, en estos momentos de incertidumbre, si hay una variable que tiende a sobrereaccionar, es la tasa de interés. Ahorita, afortunadamente, Banco de México ha tenido muy buen desempeño y la tasa se mantiene muy estable, pero siempre está el riesgo de que cualquier cosa falle
y la tasa de interés se despegue, y tal y como nos sucedió en 94, 95, un día despertaste y tu deuda se había triplicado con el banco. Y finalmente, por favor, no fake news y no compras de pánico. Si de repente está el rumor en internet de que cerró la fábrica de cajeta y no va a haber cajeta en la historia de México, no vayan a comprar 652,000 frascos de cajeta. Uno, porque no saben si la información es cierta. Verifíquenla. Y lo único que están haciendo con las compras de pánico es, uno, gastar dinero a lo güey, y dos, dejar a alguien que sí estaba ahorrando para ir a comprar esa cajeta y que a lo mejor vive al día o a la semana, y justo el día que fue, como ustedes compraron de manera absurda y innecesaria, ya dejaron a una o dos familias sin poder acceder a ese producto. Entonces, tengan cuidado con las fake news y tengan cuidado con las compras de pánico por ustedes, por su economía, y también por un tema de ser buenos ciudadanos y de ser solidarios. Y yo les diría que son 5 puntos esenciales que van a ayudar mucho en la parte de la economía doméstica. Perfecto. Aquí nos dice John, felicidades, buenas noches, excelente programa, coincido con todos ustedes, la economía doméstica es la que más nos preocupa a todas y a todas, porque eso es justamente lo que vivimos diariamente. Violeta, igual, buenas noches, felicidades, estoy viendo el programa. Me parece también que la economía doméstica es el tema, no solamente lo macro, sino lo micro, porque ahí es en donde todas estamos sufriendo con nuestras empresas, con nuestros servicios o con los suministros. Es importante que nos volteen a ver, siempre se piensa en los que más tienen, pero no en las que menos tenemos y que somos quienes movemos las pequeñas economías en los municipios, en los barrios o en las colonias. Felicidades y buenas noches. Carolina, igual, felicidades y buenas noches por el programa. Me encanta ver y analizar el tema económico. Y repito, ¿qué opinan? Gracias. Y repito, ¿qué opinan sobre lo que dijo Edurne hace rato sobre la vocería de Javier Lozano? ¿Cuál es su expectativa? ¿Por qué creen que lo hayan nombrado? ¿Y cómo pintará el panorama con esta designación para el sector económico? Mira, por lo menos desde mi perspectiva, es una pregunta difícil de responder, porque al final del día, todo puede ser tan bueno o tan malo como las circunstancias en las que se den. De que Javier es un tipo inteligentísimo, con una cultura vasta, vivo y de reacciones, con un humor negro y sarcástico, no tengo la menor duda. De hecho, es un cuate que ya en cortito y en lo personal es muy divertido. Y también sé que Javier tiene mucha capacidad de adaptarse a entornos diferentes. Entonces, yo creo que van a ser los tiempos y las circunstancias los que van a ir dictando, uno, qué Javier Lozano vamos a ver, y dos, qué tan exitoso o no tan exitoso vaya a ser. Digo, más allá del tema de Coparmex y más allá del tema de Javier en lo personal, si esto ayuda a que tengamos más diálogo, más polémica constructiva y empecemos a generar una mejor discusión de los temas públicos, creo que ganamos todos. Ojalá vaya por ahí. Ok, yo igual lo que creo es que justamente con la designación, Carolina, de Javier Lozano, se pretende visibilizar justamente a un contrapeso en cuestión de difusión de mensajes. O sea, el gobierno sí que tiene estas grandes figuras, y puedo mencionar a Gatell, generó la imagen de la enfermera Flavia, de Fabia, ¿no? O sea, a quienes son sus grandes voceros finalmente les está dando fuerza, les está dando contenido, y la oposición en este caso, o un grupo antagónico al gobierno, que en este caso ha sido la iniciativa privada, no tiene una figura justamente que tenga este peso social, este peso mediático, este peso digital que justamente es tan necesario en donde se está generando la conversación. Creo que esto es un acierto, finalmente es un contrapeso, es alguien que es mediático, y esto va a garantizar, eso te lo puedo asegurar, que estemos teniendo titulares, entrevistas, declaraciones puntuales sobre el tema económico y lo que está sucediendo en México para tener mayor claridad e información sobre lo que se está generando. Me parece que también es verdad que hay mucha información que genera el propio gobierno que no es digerible para la ciudadanía y que tampoco es aterrizable en los términos de un discurso que se pueda absorber de manera fácil, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora esté justamente el vocero
va a ser un poco como que no, lo que ellos quisieron decir es esto que usted dijo ahora es de esta manera y tal. Entonces, creo que hoy viene la iniciativa privada con un plan y con una estrategia de visibilización, de contraste, de narrativa, de estadística, de información, y que le va a hacer competencia, estoy convencidísima de eso, a los grandes voceros del gobierno. Creo que el sector empresarial comienza de alguna manera a defenderse y a hacer visible lo que quieren invisibilizar. Que esto, Edurne, es una circunstancia históricamente muy chistosa. Bueno, no chistosa, no sé si chistosa o trágica. La última vez que tuvimos en este país un enfrentamiento discursivo entre el sector privado y gobierno fue cuando el principal vocero del sector privado era don Juan Sánchez Navarro. Empresario, regio, persona de una cultura vastísima, que entre las cosas que presumía era unos árboles en su rancho que le había regalado Ho Chi Minh. Es decir, el que hizo a la Vietnam comunista era amigo de don Juan Sánchez Navarro. O sea, de ese tamaño era su bagaje cultural. Okay. Y fue más o menos en la época de los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Sobre todo en el caso del gobierno de José López Portillo, dado el caos económico que se generó y que acabó con una medida tan absurda como que el último día de su gobierno, literalmente el último ya para entregarle a Miguel de la Madrid, se nacionalizara la banca, cuando siempre el equipo de Miguel de la Madrid ha dicho que ellos nunca les dijeron nada. Entonces, para quien no le haya vivido los 80s, así se las jugaban. Pero llama la atención que desde esa época no hubiéramos tenido en este país un enfrentamiento literalmente de dos bloques que se consideraran a sí mismos antagónicos. La diferencia es que, si bien en la época de López Portillo y de Luis Echeverría no nos fue nada bien, toda la crisis y todo lo que México dejó de hacer y México perdió fueron por decisiones internas de los mexicanos. Me preocupa en particular que se polarice más el ambiente en un momento donde tenemos encima una pandemia epidemiológica y sabemos que vamos a entrar en una crisis financiera, económica, que va a ser brutalmente dura. En estos momentos es cuando más deberíamos estar llamando a un tema de unidad nacional. Y curiosamente, lo que estamos haciendo es limpiar estandartes y escudos para ir a la batalla. Estoy completamente de acuerdo contigo, Mitch. Pero me parece también que esto se da a propósito de la propia polarización que desde el gobierno se está generando, ¿no? Y ante esta polarización, bueno, pues finalmente creo que han entendido, y lo digo en este caso como consultora política, que hay que jugar las reglas del tablero donde uno está parado. Y si ese tiene que ser la línea, pues entonces me parece que así es como la van a estar jugando. Entonces, digo, yo estoy convencidísima de que esto se va a poner bastante, pues para los espectadores divertido, ¿no? Y creo que también va a generar muchísima conversación, van a girar la conversación a otros temas, a mover las tendencias, y evidentemente esto es un tema político, es un tema de intereses. Yo también estoy convencida que hoy lo que se requiere es unidad, hoy se requiere solidaridad, hoy se requiere paz, hoy se requiere justicia, hoy se requiere armonía, el cómo sí nos ponemos de acuerdo. O sea, yo también creo que eso debería de primar, pero también me queda claro que no está siendo una realidad en este país. Y lo pongo como muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, creo que ante un acierto de la sociedad civil hay una descalificación, ante una exigencia de una organización de la sociedad civil sobre un tema de violencia hay un minimizar, ante un problema económico hay un invisibilizar, es decir, ante la proactividad pareciera que la respuesta es negativa, ¿no? En lugar de estar sumando causas, organizaciones, voces, porque pareciera que nadie más que el propio gobierno tiene la realidad absoluta. Y creo que ese es el gran problema de no generar gobernanza y que, bueno, repito, no se están generando las condiciones que deberían de generarse, creo yo, en estos momentos de coronavirus, de confinamiento, de temas económicos. Y como bien decían Violeta y no me acuerdo otra chava, carta que nos escribió, el tema de la economía doméstica me parece que de verdad es el que está siendo más invisibilizado. Hablamos de lo grande y estamos dejando de ver lo pequeño, ¿no? Lo masivo, y que eso es lo que estoy convencida le quita el sueño o nos quita el sueño a muchos y a muchas. Y ahí es justamente en donde no se está volteando a ver. Aquí, por ejemplo, en los temas hasta de apoyos económicos para mujeres,
¿no? Este tipo de apoyos económicos, bueno, pues finalmente también solamente obedecen a cierto sector de la población, donde muchas otras, como nos estaban diciendo, mujeres de pequeñas empresas que ya han tenido que cerrar, que no tienen para comer, que no tienen para muchas cosas, no se está volteando a ver. Entonces, sí creo que de verdad esto tendría que ser una llamada de atención. Y además aquí nos han estado compartiendo como cada semana, ¿no? Las historias, las vivencias, los despidos que están habiendo, la falta de capacidad de pagar lo inmediato, la luz, el agua, el gas, las rentas. Entonces, bueno, creo que eso debería de ser un gran tema de un plan de emergencia nacional que se generara. Sin embargo, pues bueno, no se está viendo, ¿no? Mira, aquí me están llegando otros comentarios que los voy a leer, si no luego me los quedo. María de los Ángeles igual dice: felicidades por el programa, buenas noches. Efectivamente, el problema de los temas domésticos son los más importantes. Por ejemplo, el tema del uso de tecnologías digitales. No todos o todas tenemos la posibilidad de tener la capacidad de seguir pagando internet, eso también ya es un lujo. De la misma manera, tener dispositivos para que nuestros hijos o hijas se puedan conectar a las tareas en línea. Mi pregunta es, ¿por qué si solamente están durando media hora, 40 minutos las clases, nos están cobrando de manera íntegra la colegiatura y las reinscripciones? Ya hay una presión por parte de las escuelas a quien no pague reinscripción para ser retirado, diciendo que hay mucha gente en línea esperando espacio para las escuelas. Dudo mucho que ahora alguien pueda estar pensando en cambiar a sus hijos en estos momentos de crisis. Buenas noches por el programa. A nosotros también lo que nos está preocupando es que no están bajando los apoyos de despensas como deberían de ser. Este tipo de apoyo sí está siendo discrecional y no está bajando a toda la comunidad. Si ustedes hacen un análisis, está bajando donde hay mayor participación de representantes del partido en el gobierno y no así de los que son de otra fuerza política. En este momento no deberían de distinguir entre colores y deberían de dar apoyo de manera general. Felicidades y buenas noches. Híjole, la verdad es que qué buenas preguntas. Mis respetos, porque si bien son preguntas que podrían parecer domésticas, traen mucho fondo detrás. Hay un tema que ahorita lo retomo porque salió el tema de las escuelas nuevamente, que hace rato dejé de comentar y que a mí me preocupa. Y aquí sí, les ofrezco una disculpa, pero voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo estudié en la Facultad de Economía de la UNAM. A mí me tocó la huelga en la UNAM del 99. Afortunadamente yo iba, digamos, un poquito adelantado en cuanto a materias. Y cuando vi lo que eran las clases extramuros, literalmente me puse a trabajar. Ahí fue cuando trabajé en la dirección de proyectos de género en CDSOL, que fue mi primera chamba y donde tuve primer contacto con el tema. Pero al final del día fue una muy buena experiencia en lo personal. Pero sí me queda claro que tanto en la parte tecnológica como en la parte de contenidos, como en la parte psicopedagógica, que es la más importante, como país no estamos entrenados para pasar los contenidos presenciales a plataformas a distancia. Otro gol, por eso también trabajé en la CUAED, que es la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia de la UNAM. Entonces, algo me tocó ver de todo esto, aunque yo estaba en la parte comercial. Y de esta parte, ¿qué me preocupa? Que de suyo la educación en México se ha diseñado en los últimos años para validarse y para evaluarse desde criterios mucho más enfocados a la parte de extensión, de ver continuamente la cobertura y cuántos chavos están entrando y saliendo, y no necesariamente a la parte cualitativa, a la parte de la calidad de la educación. Y esto se refleja cada vez que tenemos las pruebas sobre el dominio de las matemáticas y del español, y nos comparan con todos los países de la OCDE, y somos el último lugar, incluso por debajo de Turquía. Y esto, que podría ser un tema ñoño de matemáticas y de español, en realidad es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque tú dependes forzosamente del lenguaje para comunicarte y entender todo lo que te rodea. Y el español es el idioma que como sociedad tenemos para entender todos los fenómenos sociales, y las matemáticas son el idioma que tenemos para entender cómo funciona todo el universo. De tal manera que si tú no desarrollas matemáticas y no desarrollas español, va a ser muy difícil que puedas lograr estructurar niveles de conocimiento que requieran o más nivel de abstracción o más nivel de complejidad. Y entonces lo que estamos haciendo es sentar las bases para una amplia generación de chavas y de chavos
que profesionalmente les va a tocar más trabajo destacar. Entonces, el tema de la elección, pues lamento decirles, no es nada más el tema de colegiaturas o no, es el tema pues, de lo que estamos generando y vamos a seguir generando este año pensando en los próximos 25. En el tema efectivamente de las colegiaturas y del internet, a ver, son de las cosas que a mí de repente me sorprende. Es increíble, y perdón por el gol, que Netflix no te esté cortando la señal, aunque no pagues, porque estamos en cuarentena, y las compañías proveedoras de cable en México, aunque lo pagues, te lo corten. Porque yo soy bastante desvelado y en su casa de repente a las 3 de la mañana tienen la graciosa de dejarme una hora en internet. Entonces, la verdad es que ahí sí, creo que es de las cosas que así como ciudadanos señalamos al gobierno, aquí, como ciudadanos consumidores, tendríamos que ser mucho más activos y mucho más organizados para exhibir este tipo de comportamientos, porque al final, la mayoría somos los consumidores, y perdónenme, si algo aprendí de administración es que el cliente siempre tiene la razón. Aquí yo creo que sí, nos ha faltado ser solidarios y organizarnos más. Y a ver, en el caso de las despensas, no quiero meterme en polémicas políticas, simplemente les voy a dejar una reflexión. Si habiendo buenas reglas de operación, claras, consensos, medidas, aún así se las ingenian para darles un sesgo político, imagínense ahorita que las están dando como Dios les dé a entender. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo, Mitch. Yo también no meterme en temas políticos, pero bueno, más bien ahí lo invitaría a Caro a que haga una denuncia, ¿no? Pública, ella desde su propia cuenta, y si esto se puede de alguna manera documentar, pues sería muy interesante justamente para que existan estos testimonios y sean algo más allá de la percepción o de un comentario, sino se pueda volver realidad. Creo que todo lo que estamos diciendo, para que tenga esta validez, hay que intentar documentarlo en la medida de lo posible para poder denunciarlo, ¿no? Justo hoy nos compartieron un video, saliéndonos de este tema, de una enfermera, una médico que fue ayer violentada, le sacaron la pistola, porque iba a contagiar y demás. Un caso aquí en Puebla ya lleva miles de reproducciones, más de 4,000 shares y demás. Y es eso, ¿no? O sea, se tiene que visibilizar justamente los problemas para que se puedan atender. Entonces yo le diría que en este tema de las despensas, porque sí que han llegado este tipo de comentarios, pues también se puedan documentar. No se me ocurre otra manera más que evidenciarlo para ver qué es lo que se puede hacer, porque efectivamente en este momento, repito, no podemos polarizar, no podemos dividir, no podemos etiquetar. La ayuda se requiere para todas y todas, independientemente de por quiénes votamos, ¿no? O en qué distrito electoral vivimos. O sea, eso no tendría que ser algo que cambiara justamente estas decisiones públicas. Pero bueno, les sigo leyendo otros comentarios que fueron llegando. Sergio, felicidades, buenas noches por el programa. Esta es la primera vez que los veo, pero no me la voy a estar perdiendo. Muchas felicidades y buenas noches. Margarita, igual, buenas noches, felicidades por el programa. Yo estoy completamente de acuerdo con los otros comentarios sobre la importancia de la economía doméstica, y también es importante pensar en la economía de los pequeños negocios y de los que comenzábamos con pequeños negocios a emprender. Nos quedamos con todo lo que habíamos generado en un año para poder invertir, ahora sin nada, sin capacidad de poder refinanciar nuestra deuda y seguir adelante. Esto también es un problema para todos los que estábamos empezando a invertir y a pensar en un futuro. Desafortunadamente, parece que nuestro futuro es bastante negro. Buenas noches y ojalá nos puedan dar tips para quienes estamos comenzando esta nueva aventura del emprendimiento bajo esta crisis que se está presentando. Ay, Margarita, sí, qué terrible lo que está sucediendo. Déjame ver. Enrique, también buenas noches, felicidades por el programa. Me parece de suma importancia el tema económico. Finalmente, después de la crisis sanitaria, vendrá el recomposicionamiento del tema económico, que como bien lo ha dicho el experto, tardará más de un año. No es la primera vez que los veo, procuro conectarme todos los martes para escuchar a Michelle Chaín. Muchísimas felicidades por sus comentarios y por su análisis. Buenísimas preguntas. A ver, en el tema de los apoyos y en esta lógica de no entrar a temas políticos, sino ser muy positivistas en el sentido de Comte, de ver las cosas únicamente describiendo la realidad, independientemente de coronavirus, COVID-19 o no COVID-19,
una de las grandes fallas operativas del actual gobierno federal es justo el poco respeto y el poco control que están teniendo de la información. Hace cerca de, que habrá sido como 8 o 9 meses, Mario Amparo Casar, esta investigadora del CIDE, sacó un artículo de investigación muy interesante sobre Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas pilares del presidente López Obrador, en el cual se estaba dando una lana, algo así como 3,000 pesos al mes, para que los chavos que no trabajaban y no estudiaran pudieran contratarse, entrando como aprendices a un negocio, y el negocio recibía este apoyo y se los daba como sueldo para que estuvieran durante un año, y después de ese año adquirieran las suficientes habilidades para que empezaran a trabajar. La idea era que hubiera 1 millón de beneficiarios. Cuando estábamos, digamos que a 2/3 partes del programa, lo que hizo la investigación de María Amparo Casar fue, vamos a revisar cómo está funcionando. Entonces, por transparencia, pidieron las bases de datos. No les voy a decir los números exactamente, les voy a decir como que en grandes bloques, denme aquí un voto de confianza y una disculpa por no tenerlo en la mano. La verdad es que no creía que íbamos a entrar a esto, pero de repente cuando empezó a revisar, ya sabes, era la beca de Pedrito. Ajá. ¿Y cómo se pide a Pedrito? No, pues no sabemos. Se registró como todos, que no tenemos los datos completos. De los que están completos, ¿dónde trabajan? Ah, en la mercería El Patito Feliz. ¿Y dónde está? No, pues no sabemos si se llama la empresa. ¿Cómo? ¿Y su RFC y su dirección? ¿Cómo los encuentro? No, no sabemos. Entonces quitamos a otro bloque. De los que sí estaban, ¿cuántos efectivamente estaban en las direcciones que habían reportado? Quitamos otro bloque. Y después de eso, se hizo aleatoriamente unas visitas para ver en cuántos efectivamente los chavos estaban trabajando. De todo el universo, quedaba algo así como el 15% que eran verificables. ¿Esto qué te dice? Pues que la verdad no es que lo hicieran con dolo o que quisieran ocultar algo. Simple y sencillamente, en este querer rehacer el país, suponer que todo lo de antes estaba mal y dejar ir a mucha gente que no tiene ninguna participación partidista, ni mucho menos, pero sí experiencia de gobierno, tuvieron que reinventar el agua tibia y el hilo negro. Y en ese proceso cometieron muchos errores y tuvimos una curva de aprendizaje innecesariamente extendida, innecesariamente profunda e innecesariamente costosa. Y yo creo que buena parte de los problemas que está teniendo el gobierno federal ahorita es consecuencia de las decisiones que se tomaron en ese momento, en 2019. Con esto, cambio de pregunta, me voy al de la economía doméstica y a las pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, de repente en la discusión pareciera que se sienten las grandes empresas, porque aquí sí hay un tema de simbiosis. O sea, cuando tienes a alguien que te está comiendo y no te deja ningún beneficio, tienes un parásito. Cuando tienes a alguien más chiquito, pero que en realidad te ayuda a estar bien, es cuando hablas de una relación simbiótica. Y digamos que las grandes empresas y las pequeñas son esta simbiosis perfecta en la economía, porque las grandes empresas nos dan impulso tecnológico, nos dan dinamismo, ayudan a que se generen más oportunidades que van más allá de sus sectores, pero son las pequeñas y las medianas los que nos ayudan a que tengan buenas cadenas de proveeduría, que tengan los productos, los insumos que requieren de manera oportuna y desde luego las que generan el empleo. Cerca del 80% del empleo en este país lo generan las pequeñas y las medianas empresas. Y por eso insisto en el tema de que la mayor parte de los analistas propusimos y seguimos proponiendo una política fiscal, es decir, una política de gasto del gobierno que vaya encaminado precisamente a los pequeños y los medianos. Porque si los pequeños y los medianos están bien, el 70% de los empleos en este país están bien. Y es lo que es más importante salvaguardar ahorita. Entonces, por el contrario, son temas que se van encadenando donde los pequeños y medianos juegan un papel importantísimo. Y lo resalto, y vuelvo a hacer la crítica que hice las últimas 2 semanas. Los 3 millones de becas y de créditos, que está ofreciendo el gobierno federal son clara y evidentemente insuficientes. ¿Por qué? Porque en esos 3 millones quieren darle a pequeñas y medianas empresas, quieren darle a microempresas, quieren darle a informales y ahora ya sumaron también a los taxistas. Nada más de pequeñas y de medianas empresas tenemos 4.1 millones de pequeñas y medianas empresas en México. Es decir, no alcanza ni siquiera para darle un crédito a cada una de las pymes que hay en México
y todavía te faltan micros, informales y ahora taxistas. Los números no cuadran, simple y sencillamente no alcanzan. Y respecto al otro tema que me encantó, pero aquí creo que sí necesitamos dedicarle un poquito más de tiempo, y si no nos vuelven a bombardear con temas como nos ha pasado cada semana, que siempre lo que planeamos para el siguiente programa nunca lo podemos platicar, yo les sugeriría, no sé cómo lo vean, señoritas, si la próxima semana le dedicamos un bloque de unos 15, 20 minutos específicamente al tema de emprendedurismo. Me parece. Ok, yo creo que sí va a ser muy importante, Mitch, porque justamente en este bloque entramos entre la parte de políticas públicas y, bueno, si no voy a poder acceder a un crédito, si no voy a poder tener algún tipo de apoyo, entonces, ¿qué es lo que sigue? Como les hemos estado compartiendo, les invitamos a que se metan y que hagan sus propias solicitudes. Yo, pues comentando así rapidísimo, hemos ido avanzando. La realidad es que en el caso de la microempresa que yo tengo, no pasó ningún filtro, y eso que no tenemos ningún conflicto ni de falta de pago de impuestos, ni de RFC, ni de ninguno de los filtros que se mencionaron de manera institucional. Y la respuesta que oficialmente ya me han notificado, pues Secretaría de Economía, es que no, el RFC no va a recibir pues este apoyo de este microcrédito de los 25,000 pesos, que es lo que hasta el momento se ha estado difundiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les hemos estado diciendo a quienes nos hacen el favor de estarnos acompañando? Métanse, hagan sus solicitudes, ¿no? Hablemos de, generemos que esta maquinaria se ponga en movimiento, y entonces, pues ya después de haberlo solicitado y no recibir respuesta, pues nos tendremos que seguir uniendo muchas más voces para ver pues cuáles van a ser las alternativas para poder reactivar la economía que no es informal, y luego también ver qué va a pasar con la economía formal. Respecto del tema de las despensas, también aquí les hemos estado compartiendo las reglas de operación, los teléfonos, quiénes son las secretarías que en el caso del Estado de Puebla tienen la responsabilidad al menos de recibirles su solicitud y decirles por qué procedería o no procedería que les entregaran este apoyo. Entonces, pues sí, compartirles que pues nosotros lo que estamos buscando es eso, ¿no? Canalizarles, que tengan esta información que sabemos que es fundamental para que puedan pues solicitar el acceso y pues los apoyos que en esta parte, en la parte económica, son los que hasta el momento se han estado pues liberando por gobierno tanto federales como estatales. Y pues agradecerles muchísimo que nos compartan eso, ¿no? Que nos digan, bueno, fíjense que yo sí lo tramité, ya me apoyaron, no me apoyaron, porque pues eso también nos va a ayudar a nosotros para pues tener una idea de cómo se están otorgando nuestros recursos. Así es. Edure, por favor. No, digo, así es, amiga, justo lo que estaba comentando. Oigan, y en un tema que no viene tanto del lado de las preguntas, pero que a mí sí me preocupa, es que cuando tú empiezas a generar este discurso y esta lógica de polarización, de conflicto, de repente empiezas a encontrar polarización y conflicto en sectores donde no creías encontrarlo. Y a mí, uno de los temas que he venido observando y que me preocupa es una guerra civil, por llamar de alguna manera, una división muy evidente dentro del gobierno. Una división donde, lejos de tener un gabinete funcional que jale parejo y que vaya, nos guste o no nos guste, que vayan caminando todos en el sentido que está señalando el presidente de la República, yo veo un gabinete desperdigado. Un gabinete donde de repente, sin que haya instrucción o explicación de por medio, vemos a secretarios metiéndose en las competencias de secretarias que no son las suyas, donde de repente subsecretarios tienen más poder que los propios titulares, donde incluso a nivel de coalición de gobierno tenemos que el único diputado que ha alzado la voz mediáticamente para manifestarse en contra de que se le den más poderes al Ejecutivo es de Morena. Es Porfirio Muñoz Ledo y tiene 80 y tantos años. Es decir, ¿quién es tu decano? ¿Quién es tu representante popular con más experiencia en gobierno? Porque Porfirio ha sido todo, presidente del PRI, presidente del PAN, del PRD, no recuerdo, perdón, ha sido embajador, ha sido 2 veces presidente de la Cámara de Diputados, ha sido senador,
en su momento fue el diputado más joven en contestar un informe de un presidente. A ver, la historia política del siglo XX pasa por las vidas y bebidas de Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, tienes a tu decano literalmente contrapunteándose con tu ejecutivo. A mí me preocupa porque, insisto, más allá de que estemos a favor o en contra de decisiones que toma el ejecutivo, me preocupa que literalmente estamos generando pequeños conflictos en el equipo que tendría que estar más unido, que es el del partido en el gobierno. Mira, yo nada más, igual para cerrar, decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo ayer retuiteé justamente a Porfirio Muñoz Ledo, que se opuso justamente a esta decisión. Creo que también hay límites y que estoy convencida, siendo una mujer de izquierda, soy una mujer progresista y soy una mujer que he tratado siempre de buscar la mejor forma de lo que está sucediendo, pero sí creo que ya se están cometiendo excesos y excesos que son peligrosos para la democracia en este país. Y creo que en ese mismo sentido, Porfirio Muñoz Ledo es que tuitea, además es un tipo coherente, es un tipo lúcido, es un tipo que de verdad deberíamos siempre de estar leyendo porque da como mucha visión de lo que está sucediendo al interior del partido. Me parece que es el único contrapeso de su propio partido y lógico, pero además también algo peligroso. Si se dan cuenta, de repente Morena, algún diputado o diputada por ahí perdido, lanza una iniciativa, ven la reacción en las redes y de repente entonces sale Mario Delgado y dice no, para nada, o sea, cualquier diputado o diputada puede hacer cualquier tipo de propuesta, esto no significa que vaya a pasar. Pero me parece que también en la red social, dependiendo el humor y las reacciones, como están midiendo si pasan o si no pasan iniciativas, si se hacen cambios o no justamente a favor de Morena. Entonces, es importante, como tú bien lo dices, pero también es pues fundamental que existan estos contrapesos, estas voces, hay que estar pendientes, hay que leerlo. Ni todo el poder, ni todo el dinero, ni todo el amor a ninguna sola persona. La democracia es un tema de balances, de equilibrios, de voces, de oposición, de responsabilidad. Y creo que es justo este momento donde no podemos permitir este tipo de excesos por el bien de México, literalmente por el bien de todas y de todos. Pues mira, Edurne, yo te diría, y respeto y entiendo mucho de la agenda progresista, de la agenda liberal, yo no me considero de izquierdas, yo me considero, diría Anthony Giddens, un liberalista. Soy liberal en lo político, liberal en lo económico y liberal en lo social. Pero incluso en los regímenes socialistas comunistas hubo instituciones que hacían contrapeso. La Unión Soviética nunca perdió el Politburó, nunca perdió la Duma. Las experiencias socialdemócratas de los países escandinavos, lo mismo. En general, casi toda la historia del siglo XX se ha basado en principios como el de la división de poderes, salvo 3 experimentos muy señalados en Europa: Italia, Alemania y España. No les digo en qué años, porque si no, los defensores acérrimos del presidente me van a linchar en este momento, pero ya se pueden imaginar cuáles. Citaste pues, uno de mis favoritos también por ahí, Anthony Giddens. Y muy necesario ahora que estamos queriendo identificar cuáles van a ser las opciones para salir adelante de todo esto. Michelle, muchísimas gracias por estar este martes, como todos los martes, en este análisis económico desde Ponte las Gafas Violeta. La verdad es que a mí me encanta porque yo de repente me clavo mucho con lo que vas comentando y entonces dejo un poquito aquí de seguir los comentarios y quienes se van conectando y demás. Y entonces aquí mi querida comadre pues ya le entra a la parte. Decirles que también hemos tenido muy buena reacción con nuestros amigos desde Boom Media MX. Muchísimas gracias a quienes se conectan también desde esta plataforma, a quienes mandan saludos, a quienes comparten la información. Este espacio está para ustedes, está para recibir sus historias, sus comentarios, sus opiniones y como se pueden dar cuenta, pues aquí de repente coincidimos, de repente opinamos un poquito diferente, pero en lo que siempre vamos a estar de acuerdo es en que necesitamos nosotros, que estamos como sociedad civil construyendo estas alternativas, seguir avanzando y seguir en unidad, porque pues estamos muy desgastados entre tanta polarización y en medio pues de este panorama que parece pues tan complejo. Agradecerles pues que nos siguen acompañando, a mi querida amiga Edurne, pues invitarles a que el día de mañana también estén con nosotras. ¿Qué tenemos mañana, querida amiga? Así es, amiga, pues sí, el tiempo como siempre se nos va volando, ya son las 9:37, ya que siguen llegando preguntas, pero si no se nos va el tiempo, pero la próxima semana, como siempre, las vamos sacando. Pues el día de mañana
miércoles justamente esto toca el tema de organizaciones de la sociedad civil. Y estará con nosotros, tú tienes que decir el nombre porque seguramente tú sí te acuerdas, yo no me acuerdo, y entonces mejor dilo tú, amiga, porque no me acuerdo. Está con nosotros Raúl Hawk, quien, viene en representación de este Centro de Negociación y de Mediación, quien es una parte aliada de nosotros desde la Barra Mexicana de Abogados y que tiene una propuesta muy interesante de cómo generar de entrada, cómo que tenemos que estarnos comunicando desde casa, cómo tenemos que estar llegando a acuerdos, cómo podemos construir una estancia mucho más entendible, mucho más humana, primero con los que estamos más cerquita, ¿no? Con los que estamos en casa, y nos va a compartir pues algunos tips también para llevar la mediación y la negociación fuera de, primero hacerla en nuestra casa y luego empezarla a llevar a nuestros entornos profesionales, laborales y pues ahora que se nos viene toda esta parte del cumplimiento de nuestras obligaciones, cómo sentarnos, por ejemplo, padres de familia y escuelas, a llegar a buenos acuerdos que sean favorables para ambos lados. Entonces, pues mañana nos va a estar compartiendo este sentido humano en la mediación y pues los medios alternos de solución de conflictos. También, como es miércoles, pues él va a traer su libro, va a estar, tiene varios libros nuestro amigo, justamente en estas metodologías para generar estas soluciones alternas a los conflictos. Nos va a estar compartiendo uno en específico con sentido humano. Yo también voy a traer por aquí mi libro, mi comadre está emplazada también para traer su libro y pues estarles invitando a eso, a que mañana nos acompañan en Ponte las Gafas Violeta, que es miércoles de participación social y miércoles de compartir pues estas formas de sentirnos acompañados pues también con un buen libro que en estos momentos nos puede ser muy buena compañía. Así es, pues ahí está. Oigan, yo simplemente despedirme, la verdad es que como siempre es un gusto estar con ustedes, se los digo cada semana, este rato que nos lo estamos platicando para mí es como la hora del recreo, el agradecido soy yo con ustedes y con todo el auditorio. Felicidades por abrirle espacio a la sociedad civil organizada, que es otro de los grandes ausentes en la agenda y en el radar del gobierno federal, que se convirtió en un actor tanto social como económico muy importante y que creo que como país no nos podemos perder. Y además el tema es buenísimo porque normalmente en México nos encanta hablar y no sabemos escuchar. Exactamente. Así es. Pues mañana no te lo pierdas con Raúl Hawk. Y también toda la gente que nos está viendo, no se lo pierda. Muchísimas gracias por sintonizarnos como todos los días, como todos los martes, como dice mi amiga, eres muy taquillero, Mitch, muchas preguntas muy interesantes y creo que este tema de emprendedurismo es un tema justamente que tendremos que tocar, que le tendremos que investigar por ahí un poco más y creo que también será importante que más mujeres hagan la prueba de tratar de entrar a estos programas de la Secretaría de Economía, ver si se pueden, pues si son pues candidatas, ¿no? O, para este tipo de préstamos, porque bueno, también de eso va a depender muchísimo el tema de las mujeres, de la economía, de los servicios que están tan complicados en este momento. Y de mi parte, pues les mando un abrazo súper fuerte, buenas noches y como siempre es un gusto compartir este espacio digital con ustedes dos. Gracias. Un abrazo, un beso virtual y mañana les esperamos en Ponte las Gafas Violeta. Muchísimas gracias, Michelle, y mañana tanto lo vayas a perder, amigo, también por aquí te esperamos. Con gusto.